Los estadounidenses pagarán altos precios. El tiempo el hegemónico piensa poco en su propia casa. La inflación por las nubes, las estimaciones de recesión que se convierten cada vez más en una realidad, proyectos disparatados para transformar la economía y que son imposibles de ejecutar, pero todo es por culpa de Putin. ¿Se tragan de verdad esta historia los estadounidenses? ¿Qué pasa con el patrón dólar? ¿Va a tender la mano Biden a enemigos, como él los ha denominado, como China y Venezuela, para paliar la mala gestión económica que está llevando al colapso a su país? Bienvenidos. Hoy aquí en el Zoom, pues nos enrolamos en la aventura de quitar la careta a un gobierno que habla de éxitos, pero también de sacrificios. Pero sacrificios para los de siempre, para los que pagan. ¿Está en crisis Estados Unidos? Vamos a ver si sí o no. Empezamos. Creo que me equivoqué entonces comentando los posibles rumbos que podría tomar la inflación. La economía se vio afectada por varios golpes masivos e imprevistos que han aumentado los precios de la energía y los alimentos. Las interrupciones de las cadenas de suministro afectaron seriamente nuestra economía, de tal forma que en aquel momento no lo entendí completamente, sin embargo, ahora lo reconocemos. No se podía saber. Nos equivocamos en las estimaciones. Le faltó decir a la señora Janet Yellen lo mismo que dijo el rey emérito de España: me he equivocado, no volverá a ocurrir. Pero, sorpresa, miren estas cifras que les vamos a mostrar ahora y analizamos la situación porque de veras merecen la pena. Verán, el gobierno de Estados Unidos ha confirmado lo que era un secreto a voces y su PIB ha retrocedido durante el primer trimestre de 2022, elevando a una cifra el ritmo anual de esa caída hasta el 1,6% según los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales. Por sus siglas, lo están viendo. Desde donde se apunta, pues como causa principal la variante del Omicron del coronavirus o problemas con la cadena de suministros. Escuchábamos a la señora Yellen. Pero lo peor de todo para el sistema económico de Estados Unidos, que tiene encima el fantasma de la recesión, es su elevada tasa de inflación, que en el mes de mayo alcanzó una cifra histórica del 8,6%. Pero para Biden todo esto tiene una explicación: la actual crisis financiera que atraviesa su país, ese riesgo de recesión que cada vez es más una realidad, los precios de los alimentos básicos que están disparatados, están por las nubes, o el precio de la gasolina son culpa de... Vamos, dígamelo, que creo que sabe la respuesta. Culpa de... Sí, culpa de Putin, de la guerra de Putin. Y es que tal es el descalabro de ese sistema económico y tal ha sido la subida de los combustibles, por ejemplo, que es lo que más está afectando a todo Estados Unidos, que el propio Biden ha solicitado a las compañías que reduzcan los precios de la gasolina amparándose en la terrible mano rusa. Y claro, pues la respuesta no se ha hecho esperar, y no de una persona cualquiera. Vamos, que el zas se ha escuchado hasta en el Gran Cañón. Estos son tiempos de guerra y peligro global. Bajen los precios en las gasolineras, de forma tal que reflejen el costo real que pagan ustedes por el producto, y háganlo ahora. Ay, la inflación es un problema demasiado importante como para que la Casa Blanca siga haciendo declaraciones como esta, o es un claro error o una profunda incomprensión de la dinámica básica del mercado. Me gustaría parar un momento en todos estos mitos y leyendas porque, como estamos viendo, los medios de comunicación un día sí y otro también, y me refiero a los que están a favor de la corriente occidental, que es la única en la que se puede confiar, el resto somos propaganda, ya lo saben, porque todo es por culpa de Rusia. Y de eso se intenta convencer un día tras otro a los ciudadanos de Texas, de Chicago, de Nueva York, de Los Ángeles, pero resulta que en Estados Unidos la gente ya no se traga ese cuento. ¿No me creen a mí? No lo digo yo, miren, una encuesta realizada por la empresa que ven en sus pantallas reveló que solo el 11% de los ciudadanos de Estados Unidos culpan a la llamada guerra del presidente ruso Vladimir Putin en Ucrania, como la han denominado, del aumento de los precios del petróleo. Pero es que lo mejor de todo lo ven cuando leemos esto. Ese mismo estudio revela que el 52% de los participantes echa la culpa de la subida a las políticas de Biden y el 29% a las propias compañías petroleras. Sorpresa, otra vez. Así. Pero desde la administración Biden, donde se deben creer que están por encima del bien y del mal, pues piensan que la gente les compra ese discurso al punto que se permiten hacer bromas.
Sí, hay buen humor, buen ambiente, se ríen de sus propios ciudadanos, que realmente lo están pasando mal. Vamos a hacer chanzas, bromitas, risas, pero a mí me parece algo realmente, personalmente, repugnante. We have to multitask, looking at what we need to do domestically, what we need to do to bring down the cost of gas. Well, right? Right? I seen a meme the other day that said me Googling online how to make gas at home. Okay? Ooh, don't do that. Don't do that. Please don't do that. Hilarious. ¿A quién le importa la gente? Vamos a reírnos, ¿no? Vamos a hacer como que no pasa nada, como que todo va bien. Tú disimula, sonríe, ríete, tía, que a nosotras no nos afecta, ¿no? Que eso va a sonar en este país muy, muy bien. Pero es que, de verdad, es tan demoledora, la realidad y la vida es tan demoledora que es muy difícil esconder todos los problemas que existen en Estados Unidos y los que están por venir. Así que aviso a navegantes. Si todavía mantiene la esperanza de que la Reserva Federal sea capaz de lograr un aterrizaje suave para la economía estadounidense, abandónela. Una recesión es inevitable en los próximos 12-18 meses. Me gustaría decir que de lo que todo el mundo está hablando ahora mismo es de ese supuesto levantamiento, como ven, de los aranceles de Estados Unidos a China. No todos los aranceles. Estaría bueno que uno debe mantener la compostura, aunque esté en una situación crítica, pero sí se especula con que la administración Biden podría ejercer esa opción durante estos días y más teniendo en cuenta el encuentro entre Blinken y Wang en el marco del G20. Pero realmente ni siquiera los expertos dicen que esto pueda ayudar a solucionar los problemas inflacionarios de Estados Unidos. De hecho, el grupo Barclays dijo que cualquier reversión de los aranceles estadounidenses a esos productos chinos, bueno, pues va a tener un impacto, pero solo modesto, repito, modesto. No es un milagro en la inflación estadounidense, también en el yuan, y que, sinceramente, no creo ni por asomo que sea así, haya una reversión completa de todos esos aranceles. Así que el efecto directo máximo sobre esa inflación de Estados Unidos sería, según esa entidad que he citado, pues una reducción del 0,3 puntos porcentual, ¿no? Vamos, para que se hagan una idea, esto es como una gota de agua en un océano del problema estructural que sufre Estados Unidos. Hay mucho de lo que tenemos que debatir y analizar con los expertos, con personas que están viviendo, desde luego, esa realidad y con personas que conocen la economía de principio a fin. Antes de presentarles a nuestros invitados, les recuerdo que pueden seguirnos a través de las redes sociales, son las que aparecen en pantalla, las tengo a mi espalda, ya saben que les agradecemos todos sus comentarios y todas sus críticas. Bueno, hoy tengo el placer de poder contar con Mario del Rosal, profesor de Economía Política Mundial de la Universidad Complutense de Madrid, y con Carmen López, analista de Geopolítica y Medios de Comunicación. Mario, Carmen, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Zoom. Si me lo permites, Mario, voy a empezar por hablar con Carmen, porque está en Estados Unidos, y quiero decirle que no sé si puedo decir que me da envidia o no, sobre todo leyendo las declaraciones de la portavoz de la Casa Blanca, que dice que estamos en un lugar completamente diferente en comparación cuando Biden asumió el cargo y que la economía de Estados Unidos está mucho mejor. Una de dos, o se vive, o cierta gente vive en una realidad paralela, o ¿a cuánto está el billete para marcharnos a vivir allí? Que estáis como queréis, Carmen. Un segundito, Carmen, que parece que tenemos un problema con el micrófono. En cuanto recuperemos el sonido, vamos a ver si nos puedes contestar. Mario, le decía a Carmen que parece que pueden vivir como quieren, o no sé si es que alguien miente aquí o hay una realidad paralela entre los políticos y lo que vive la gente en la calle. Bueno, en realidad los problemas que tiene Estados Unidos no vienen de ahora, no son tan recientes como parece, sino que son profundos y de larga data. Es verdad que una inflación de más del 8% es grave. Es verdad que la confianza de los consumidores, por ejemplo, ha caído a niveles desconocidos desde que se toman datos a este respecto. Es verdad que la deuda privada y pública en Estados Unidos es absolutamente descomunal. Ahora mismo las cifras de déficit y las cifras de deuda como porcentaje del PIB son, como digo, desconocidas en la historia. Para que nos hagamos una idea, ahora mismo la deuda que tiene el gobierno de Estados Unidos es de más de 30 billones con B de dólares, lo cual significa que pues, tendrían que estar
Si fuera el caso de la Unión Europea, sería más del doble del PIB que tenemos en un año, ¿no? A todo esto se añaden un montón de cosas más, pero yo creo que para entenderlo bien hay que profundizar un poquito y darnos cuenta de que la inflación no es un problema simplemente de números, sino que es un problema de calidad de vida, de capacidad de vida. Y en este caso, el problema que tienen los estadounidenses es que, aunque aparentemente su mercado de trabajo va bien, que es a lo que se agarran casi siempre los políticos estadounidenses, la realidad es bastante distinta. Para que nos hagamos una idea, desde el incremento de la inflación reciente, pues los salarios reales en Estados Unidos han caído más del 3%. El empleo es verdad que se mantiene, pero son empleos normalmente temporales o a tiempo parcial. Y eso redunda en un empeoramiento de la calidad de vida que se refleja además en cifras que son mucho más de andar por casa y que luego podemos hablar de ellas, si queremos. Carmen, no sé si hemos recuperado el sonido. Decía que no sabía si comprar un billete y marcharnos por ahí. ¿Cuál es el sentir que tú palpas en las calles donde estás de la gente? Yo no sé si se vive tan bien como dice la portavoz del Gobierno, o si se echan ya las manos a la cabeza porque están viendo que la situación es más grave que lo que se pensaba. Sí, la situación es más grave de lo que se pensaba. La población lo tiene muy claro ya. Estados Unidos tiene una población relativamente sumisa, es bastante sumisa en sí, pero cuando se levanta más fuerte que en el resto, el tema de las armas, el no tener muy claro qué es lo que ocurre, el estar permanentemente engañados. Nosotros estamos en el peor de los escenarios posibles, estamos en una estanflación, pero como la copa de un pino. O sea, tenemos un comienzo ya de un paro muy fuerte, cosa que no se ha visto en Estados Unidos nunca, y después, bueno, nunca, el crack del 29, y después también tenemos una hiperinflación. Entonces, una recesión junto con una hiperinflación es muy difícil de sobrellevar, porque a la par, cualquier medida que hagas puede ayudar a uno de los lados, pero al otro lo empeora. Es decir, si tú haces unas medidas de política de empleo en tema de recesión y de bajada del Producto Interior Bruto, automáticamente empeoras la parte de la hiperinflación y viceversa. Y esto la gente lo tiene claro. Y están ya en teorías hasta conspiranoicas, que como os he explicado antes, por privado, a la hora de preparar el programa, aquí la gente incluso sospecha que al Biden se lo han cambiado, porque no corresponde ni siquiera con el Biden original. Sí. Ya no solo me van a llamar conspiranoico a mí en estas cosas, ¿no? Mario, ha citado Carmen algunos términos. Yo no sé, para nuestra audiencia, quizás yo, soy lo que leo, ¿no? Y he estudiado economía también en la facultad, lo que he podido leer, pero soy un neófito en estos temas. No tengo el conocimiento que puedas, desde luego, tener tú. Hay vocablos, hay términos como recesión, inflación, estanflación, que lo estamos escuchando en los medios de comunicación. Parece que en Estados Unidos hay miedo a decir que está en recesión. ¿Realmente se está en recesión? ¿No se está? ¿De qué depende o cuáles son los baremos para que la gente de a pie, o para que el estadounidense de a pie, si no se entendiera ahora mismo en castellano, pudiera entender qué es lo que está pasando, en qué situación está su país? Bueno, en términos técnicos se habla de recesión cuando el PIB de un país, el Producto Interior Bruto, lo que se produce en un país, cae durante 2 trimestres consecutivos. De momento en Estados Unidos llevan 1 y las previsiones sobre el siguiente son pesimistas. Pero bueno, más allá de eso, también tenemos los términos de inflación, y yo creo que se entienden muy fácilmente con un pequeño ejemplo. Una inflación de un 8%, Estados Unidos tiene ahora un 8,6%, supone, para una persona a la que no le suben el salario al mismo ritmo, porque en Estados Unidos no los están subiendo al mismo ritmo, supone dejar de cobrar un mes de salario. Una persona que cobre 12 pagas deja de cobrar una, es decir, trabaja un mes gratis. Es un ejemplo muy, muy sencillo, ¿no? Claro. Pero por otra parte hay cosas más evidentes, y es que esto no está ocurriendo solamente a nivel de consumo, sino también a nivel de empresas, porque el problema en Estados Unidos no solamente es de trabajadores y consumidores, sino de un tejido empresarial que está con unos problemas gigantescos de productividad y de competitividad, que esa es una cuestión también que habría que mencionar. Enseguida voy a hablar del tema de empresas y de los sindicatos, que hay muchos que no están muy a favor de tomar ciertas medidas. Decía yo al principio del programa, me parece una de las claves, que a nivel político, desde la administración Biden, y el propio Biden lo ha dicho, lo corroboraban algunos de sus asesores, gente muy, muy cercana a él, hablaba que la gente va a ser la que pague todo esto, la que va a pagar el que se establezca esta hegemonía del orden neoliberal, tanto a nivel económico como a nivel político. Es decir, ustedes van a seguir aquí pagando la idea que nosotros tenemos para seguir siendo aquí los que partimos el bacalao, como se suele decir en el mundo, y no sé si la gente de Estados Unidos va a aguantarlo o está dispuesta a ello, porque si le tocan el bolsillo, yo creo que eso es donde más duele. Carmen.
Estados Unidos no lo van a aguantar. No lo van a aguantar porque es una población que lleva mucho tiempo mal acostumbrada exclusivamente a un estado de bienestar absoluto a nivel económico. Entonces no estiran el dólar, no juegan a estirar la pesetita, como decíamos nosotros en España. Entonces, aquí las revueltas son cada vez más bestias, ¿no? Hace poco fue el día de la independencia americana y hubo más, pero bastante más, de 200 tiroteos en zonas absolutamente poco convencionales para ello, aunque parezca mentira que aquí se divide mucho el tema de las zonas. Por ejemplo, en Chicago, donde yo estoy, en un suburbio, que no es un suburbio, es una urbanización, la traducción sería del suburbio, sería la urbanización. En una urbanización de fuera de Chicago, donde el salario medio está muy por encima del salario medio de todo Estados Unidos, fue el famoso tiroteo que ha salido en todos los medios, donde ha habido creo que 9 muertos y bastante heridos, como 12 heridos, una cosa así. No es en zonas donde ocurren estas cosas porque hay un problema muy grave de precariedad, ¿no? Incluso de no retorno en la precariedad, y entonces son unas zonas desesperadas. Se está ocurriendo ya en zonas de las denominadas buenas, y el ciudadano americano no es capaz de aguantar, no tiene que aguantar que tenemos nosotros, por ejemplo. Hablaba yo en la introducción también, Mario, no sé, se está mirando a los que se han señalado como amenazas, ¿no? Como enemigos. Se tiene a Venezuela en este caso, por el tema del petróleo, que ahora hablaremos, a China con el tema del levantamiento de los aranceles. Y cuando hablabas de este tejido empresarial, incluso la presidenta de Federación Estadounidense del Trabajo y el Congreso de Organizaciones Industriales ha dicho que no es el momento idóneo para relajar el tema de los aranceles con China, aunque algunos lo están viendo como si se pudiera obrar un milagro, pero es que serían, no sé, es una gota en el océano, ¿no? Lo que podrían aportar el levantamiento de esos aranceles, porque no se van a hacer en la totalidad, el tanto por ciento es muy pequeño. Sí, mi punto de vista no creo que tenga que ver tanto con la inflación como por un intento de rebajar un poco el gigantesco déficit comercial que tiene Estados Unidos. Ahora mismo supera los 290.000 millones de dólares, que es una cifra desconocida. Es verdad que ellos cuentan con una ventaja, un privilegio, que es el dólar, una moneda que además se ha reforzado últimamente cuando en realidad no debería, y lo hace por el poder militar que está detrás de ella. Es una cuestión perfectamente clara, ¿no? Por lo tanto, quizá esa relajación de los aranceles tenga que ver con un intento de reconfigurar de alguna manera eso, la cuestión del comercio exterior. De todas formas, habría que recordar también que algunos de los problemas de inflación que tiene Estados Unidos los van a intentar resolver por la vía ortodoxa clásica, que es subiendo los tipos de interés. Y eso, para el tejido empresarial estadounidense, sobre todo para la pequeña y mediana empresa, puede ser una catástrofe. Se estima que hay alrededor de un 15 o un 20% de empresas a las que se suele llamar empresas zombie, llamadas así porque solamente sobreviven gracias al dinero que piden prestado, porque no son capaces de tener beneficios suficientes. Si a estas empresas les suben los intereses tanto como parece que está prometiendo la Reserva Federal de Estados Unidos, esas empresas van a quebrar. Toda esa gente se va a ir al paro, van a caer aún más los salarios y el problema se va a multiplicar. Hablaba también de otro país y del tema del petróleo, que tanto está afectando sin duda alguna. El galón de gasolina está por las nubes, desde luego que es prohibitivo. La gente, bueno, hemos visto colas en las gasolineras, incluso aunque no se tenga para llegar a fin de mes tan digamos, holgadamente, pero Estados Unidos ha exportado millones de barriles de petróleo en el mes de junio, mientras los precios de la gasolinera subían. Ha exportado a Europa, a Asia. Por otro lado, se tiene contacto con Venezuela. Yo no sé cómo se come esa política en este caso, Carmen, allí. Bueno, están escandalizados, los ciudadanos están absolutamente escandalizados con los precios de la gasolina. Te robo una frase también a ti, que es la gasolina a precio de champán. Que más o menos es a precio de cómo se está en España habitualmente, pero aquí la gasolina era mucho más barata porque son productores de petróleo. O sea, Estados Unidos es productor de petróleo, pero la manera que tiene de producir petróleo es muy limitada, además de muy poco ecológica, y no pueden parar de producirlo, y sin embargo han puesto en el mercado el total de reservas que tenían, lo cual significa que viene un crudo invierno, y por eso está desesperado hablando pues con Venezuela. Incluso ya se está apuntando de lejos que le va a fastidiar bastante a Irán, ¿no? Con la bajada de precios que está efectuando el petróleo ruso en Asia, que es un grandísimo mercado y que le está proporcionando un esplendor económico, pues va a obligar a que haya el verdadero telón de acero y de verdad Occidente
pague la gasolina a precios desorbitados y Oriente, sin embargo, esté cómodamente con los precios marcados. De todas maneras, la población está completamente aterrada con el tema de los precios de la gasolina. No lo lleva bien para... Mario, según has pintado un poco el panorama y con la situación que hay ahora mismo en Estados Unidos y las soluciones, a nivel con el tema de los tipos de interés, a nivel de la inflación, para las empresas, para el público, yo lo he visto como un poco un callejón sin salida. No sé qué soluciones a un corto plazo le quedan a la administración Biden para intentar paliar la situación en la que está ahora mismo la población y sobre todo la economía a grandes rasgos del país. Bueno, soluciones a corto plazo no hay. Han intentado buscar una que es una nueva versión del keynesianismo militar típico del siglo XX, es decir, forzar a los demás países de la OTAN a comprar sus armas, lo cual significa simplemente un incremento de la producción y las exportaciones, pero eso es una solución para hoy y un problema para mañana, porque en realidad eso no incrementa la capacidad productiva. En todo caso, como decía antes, la subida de los tipos de interés ayuda a que pueda mantener la posición de su moneda, pero va a hundir, entre otras cosas, como he dicho antes, no solamente va a generar el desempleo, sino que además ya está empezando a hundir el mercado de la vivienda, que era una de las bases sobre las cuales se supone que se estaba tratando de cimentar la recuperación. Se estima que ahora mismo, con la subida de los tipos que hay, puede haber una caída de la demanda potencial de hasta el 35%, lo cual se añadiría de nuevo a lo que estábamos comentando antes. Pero en cualquier caso hay que recordar que esto no, insisto, no es de ahora, ¿eh? Esto es una cuestión muy problemática, Carmen lo estaba mencionando, todas estas revueltas tienen que ver con un país en el que el grado de desigualdad de ingresos es brutal. Para que os hagáis una idea, el índice de Gini, que es una cifra que representa esa desigualdad, cuanto más alta, más desigual es el país, en Estados Unidos es del 41,5, que es equivalente al que tienen en países como Haití o Djibouti. Recordemos que en Rusia es el 36 y en China es el 38. Tenemos en Estados Unidos una esperanza de vida de 77 años, que en Cuba es de 79. Tenemos una mortalidad infantil de 6 muertos, 6 por cada 1000 nacidos, cuando en Rusia o Cuba es de 5. Son solamente algunos ejemplos numéricos para que el público entienda que no estamos hablando de un problema coyuntural, estamos hablando de un problema de una economía que estructuralmente ha ido maltratando, como decíais antes, a su propia población. Es así, esto es un problema estructural y lo peor de todo esto es que yo no sé si se están riendo de la gente, hemos visto incluso a Kamala Harris hablando de lo de el tema de hacer la gasolina en casa y a colación de cómo venía hablando Mario con el tema armamentístico. Yo creo que, y lo hemos visto a través de una encuesta, Carmen, esto no es de hace unos meses, esto no es por la guerra de Putin, como han dicho, sino que esto viene desde muy atrás y esto tiene unas raíces muy, muy profundas, pero el discurso vende. Apenas me queda un minuto, Carmen. Y bueno, el keynesianismo, como ha dicho el compañero, es la clave de todo. Desde la recesión brutal del crack del 29 han ido como una huida hacia adelante, creando estructuras no basadas en realidades, como decía Putin, en bienes reales, que es la clave, es el cambio que estamos viviendo, el cambio de estructuras imaginarias a estructuras en base a bienes tangibles, reales, el oro, el petróleo, el gas. Ahora va a imponerse el que tenga el recurso, él va a imponer los precios y va a ser un poquito más orgánico, ¿no? Y el problema que estamos es a pique del corralito. En España ya, además, hay medidas que acaba de sacar el gobierno, que son claramente de las medidas de no poder sacar los ahorros, de no poder movilizar tu dinero. Luego ya estamos hablando de una situación muy parecida a la Argentina de hace unos años, que esperemos que tenga solución, pero yo de momento a corto plazo no se la veo si seguimos con la política de las sanciones, una política del pirateo. Unas sanciones que no funcionan y un discurso que no cuela culpa de Rusia. Mario, Carmen, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por esta clase magistral, un poco en un tema que yo sé que es tan controvertido como complicado, pero que yo creo que a nuestra audiencia les ha quedado soberanamente claro. Muchísimas gracias, os mando un abrazo muy fuerte. Cuidaros. Termino el programa de hoy, bueno, pues hablando quizá de un rey caído, ¿no? De un salvador que tiene consejos y fórmulas para todo el mundo, mientras en su casa hay más problemas casi en el resto de lugares a los que tiene esos consejos: inflación, división social, necesidades básicas y mucho más. Desigualdad, por ejemplo. Y ante esto, ¿qué? Palabras, discursos, eslogans, Putin, la guerra. Perdonen que les diga esto, pero pese a los prejuicios que puedan tener algunos, los estadounidenses no son tontos. No me refiero a test de inteligencia o de destreza o habilidades, me refiero a que saben lo que quieren. Saben las bases de su sociedad, de su economía, quieren vivir bien, como usted, como yo, como todo el mundo. Y como la gran primera potencia del planeta que son, pues así lo reclaman. ¿Y qué tienen?
Mayores precios, más gasto por menos, falta de productos y ante todo inseguridad en Biden, en el que ni los suyos parecen confiar, como incluso ha revelado una cadena de ese país diciendo que pesos pesados de los demócratas se quejan de que el presidente no está actuando ni con la urgencia que exige el momento y quizá que ni tan siquiera es capaz de hacerlo, ¿no? Vamos a ser realistas. Estados Unidos luchará hasta el final por mantener esa hegemonía, da igual a quién se lleve por delante, las guerras que deba financiar u organizar, las sanciones que tenga que imponer, los discursos que tenga que revertir o las posturas que tenga que adoptar en estos tiempos que corren y ante las dificultades que tiene dentro de casa. El establishment debe pensar como Maquiavelo, aquello de el fin justifica los medios, pero es que la situación es tan complicada y tan delicada que los medios se quedan en intentos que no llegan a la raíz del problema, que es la administración y el sistema estructural en sí mismo.